Hay un personaje de la Escritura llamado Tomás. Es un apóstol del Señor Jesús y él estuvo envuelto en un acontecimiento que lo marcaría para toda la vida. Actualmente es muy conocido con esta frase, ver para creer. Así que hermanos, amigos, acompáñenme en este estudio de la palabra del Señor con un corazón dispuesto para que sea Él mismo, por medio de su Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones. Gracias le damos al Señor por la oportunidad que nos da de compartir en estos momentos. Gracias a usted porque ha separado un poco de su tiempo para poder meditar a través de este video, de este mensaje. Hoy vamos a meditar, como dice el título de este mensaje, ver para creer, creer para ver. Vamos a ver un poco a qué se refiere y vamos a tener como protagonista el día de hoy a nuestro Señor Jesús y a Tomás. Así que vamos a orar para que el Señor nos dirija en este tiempo y que sea Él dirigiendo cada cosa que escuchemos y que guardemos en nuestro corazón. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu bondad, por permitirnos, Señor, separar estos tiempos para poder edificarnos, Señor, para poder crecer en tu palabra, para que así, Señor, la podamos poner en práctica cada día de nuestras vidas, Señor. Fortalece nuestros corazones porque queremos servirte, Señor, y honrarte en todo tiempo. En el nombre de Cristo te agradecemos, Señor. Amén y amén. Antes de ir a la escena relatada en Juan capítulo 20, versículos del 24 al 29, es importante saber que Tomás no se lo relata con mucha frecuencia en las Escrituras. Para ser precisos, solamente aparece en 3 ocasiones. En estas 3 ocasiones se nos muestra un poco acerca del carácter de este apóstol del Señor Jesús. Así que vamos a ver la primera vez que aparece este personaje y es en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 16. Vamos a leer desde el 14 para entender un poquito la escena. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. A Tomás se lo considera como una persona muy pesimista. Los teólogos y eruditos han concluido, según las 3 escenas y los relatos históricos acerca de este apóstol del Señor, que era un personaje dentro del grupo de discípulos el más pesimista. Una persona melancólica, una persona un poco dado a que las cosas van a salir mal. Y por eso es interesante saber que en esta escena, pues el Señor Jesús había previamente sido expulsado de lugares, había huido para que no lo maten aún porque no era su tiempo. Y ahora ocurre una escena muy dolorosa para el Señor. Si usted quiere puede leerla en Juan 11, cómo su amigo Lázaro había muerto. Y él le dice a sus discípulos que había muerto estando en otro lugar y que le era necesario ir hacia allá donde él estaba, que era Betania. Y sus discípulos sabían que si Jesús iba para allá, entonces se iba a exponer a que sus enemigos pues atenten contra su vida una vez más. Entonces quiero que de cierta manera pensemos un poco en cómo los discípulos se podrían estar sintiendo en ese momento. Y en este caso en Tomás también. Cómo se sentía en aquel momento. Y no se menciona que aquí otro discípulo haya hablado, sino que cuando Jesús dice estas palabras que leímos, Tomás le dice, vamos también nosotros, les dice a sus compañeros, vamos también nosotros. O sea, no vamos a dejar que nuestro Señor se vaya solo, vamos también para que muramos con Él. Estas palabras son consideradas como las de un valiente, porque Tomás, en medio del carácter que tenía, o la conclusión a las que han llegado muchos teólogos y eruditos de cómo era su carácter, pues estas son palabras de valentía. Es muy frecuente saber o tener por cierto que una persona que es muy optimista, pues dice, vamos, todo va a salir bien, no te preocupes, vamos hacia adelante. Pero alguien que de cierta manera está viendo el peligro, le da miedo y no quiere estar expuesto ante situaciones difíciles, cuando menciona este tipo de palabras, pues realmente es algo asombroso. Y Tomás pues dice estas palabras, vamos también nosotros para que muramos con él. En una segunda ocasión que se lo menciona a Tomás en el libro de Juan,
es en Juan 14. Y esta escena, personalmente, es una de las que más me impacta y me llama mucho la atención, porque contiene uno de los versículos más sonados o famosos o escuchados acerca de quién es Jesús. En Juan 14:6 se encuentra esta descripción diciendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino es a través de Él. Pero ¿esto de dónde sale? Pues sí, si usted ha leído los versículos anteriores, y si no, vamos a hacerlo. En Juan 14:5, Tomás es quien le pregunta al Señor Jesús, diciéndole: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? El contexto de estos pasajes, hermanos, es que era la última cena del Señor Jesús. Era su última cena, ya la había tomado y ahora se encontraba con sus discípulos caminando hacia el huerto de Getsemaní. Él les comienza a hablar y les comienza a decir que era necesario que Él se vaya, era necesario que Él muera. Imagínense cómo se encontraban sus discípulos. Usted puede leer esto en el capítulo 14, 15, 16, 17, lo que el Señor Jesús les dice a sus discípulos en medio de estas últimas horas antes de ser crucificado. Y Tomás, cuando escucha que el Señor va a ir a preparar moradas y que ellos ya saben cuál es el camino, Tomás es el primero que pregunta y dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y se desprende en una de las afirmaciones más asombrosas de la Escritura acerca de Jesús, y es que Él les dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Y la tercera vez, que es nuestro objeto de estudio, aparece en el libro de Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues Jesús fue aprendido en el huerto de Getsemaní. Sus discípulos se dispersaron para que se cumpla lo que está en la Escritura diciendo: pues heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Y ahora, ¿dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? Pues hay relatos de los evangelios en los cuales nos dicen que Pedro fue el que más siguió de cerca a Jesús en medio de los momentos para que se cumpla lo que el Señor también le había dicho, que antes de que cante el gallo, pues Él le iba a negar 3 veces. El Señor Jesús fue crucificado. Sus discípulos se encontraban en una situación de desesperanza, en una situación muy triste y caótica para sus corazones. Pero ya había pasado ese día de la crucifixión. Ya era sábado, un día en el cual es considerado día de reposo, y cada uno se encontraba haciendo sus quehaceres en sus casas con la tristeza en su corazón. Cuando llega el tercer día, nos dice que María Magdalena va hacia la tumba donde estaba el cuerpo del Señor Jesús y ve que la piedra estaba removida y no se encontraba allí. Entonces dice que ella inmediatamente fue a ver a Pedro y a Juan para que vayan a ver el lugar. Y dice que luego entró Pedro y entró Juan y María Magdalena se quedó afuera. Y que el Señor Jesús se le apareció a ella. Pero no nos dice que se le haya aparecido a Pedro y a Juan en esos momentos. Vamos a leer Juan capítulo 20, versículos del 19 al 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¡Qué asombrosa escena! Los discípulos se encontraban reunidos y el Señor se les aparece. ¡Qué maravilloso! El gozo desbordaba en sus corazones al haber visto a su Señor. Pero, ¿todos estaban ahí? Pues si nosotros seguimos leyendo, veamos Juan capítulo 20, versículo 24 nos dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Leamos hasta el 29. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros.
Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, vamos a ver un corto video para poder apreciar un poco mejor esta escena. Hemos visto al Señor. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Paz a vosotros. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca acá tu mano y ponla en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Mi Señor y mi Dios. Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Qué escena para más asombrosa. Espero que haya podido ver con detenimiento este pequeño corto. ¿Nos identificamos con la actitud de Tomás? ¿Acaso nosotros también hemos sido Tomás o seguimos siendo Tomás en algunos momentos? Quisiera que analicemos un poco estos versículos o este pasaje. Tomás se perdió el acontecimiento de haber estado junto con sus hermanos viendo al Señor. Esto es muy interesante, hermanos, porque esto nos lleva a pensar: ¿dónde estaba Tomás? ¿Qué estaba haciendo Tomás? ¿Por qué no se encontraba reunidos con los demás discípulos para poder apreciar que el Señor estaba ahí? Si Tomás hubiera estado ahí, pues la historia sería otra. Pero Tomás no estaba. ¿Qué estaba haciendo Tomás? Muchos eruditos y teólogos concuerdan y hablan que Tomás, al haber sido uno de los que tenía un carácter un poco pesimista, melancólico, un poco triste, pues estaba devastado totalmente por lo que había pasado con su Señor. Pues como ustedes vieron las palabras de Juan 11, él pues estaba dispuesto a ir a morir con su Señor. Pero ahora había pasado lo que menos quería, lo que menos esperaba él, y era que su Señor moriría, pero él no. Él ahora estaba vivo y su Señor estaba muerto. La tristeza y la agonía invadieron su corazón, pues ahora solamente había tristeza y dolor. Entonces, lo que hay algunas personas que bien nosotros podíamos especular en muchas direcciones qué estaba haciendo Tomás, hacia dónde se estaba dirigiendo, pero lo que podemos decir es que Tomás no estaba allí. Tomás no estaba allí con los demás discípulos para orar quizás, para poder compartir el pan, para estar allí consolándose unos a otros. Tomás se había separado, Tomás había estado en otro lugar, estaba aparte. Y eso me lleva a meditar, hermanos, de que muchas veces nosotros tenemos actitudes como estas. Muchas veces va a ocurrir algo asombroso, pero quienes ven eso asombroso es aquellos quienes están reunidos, esperando. Están consolándose unos a otros.
están esperando que ocurra algo. Pero Tomás se tomó su tiempo a solas, se fue y no vio este acontecimiento. Él no lo palpó. Y en medio de todo ese dolor, pues recordemos que Tomás era un discípulo del Señor Jesús, había compartido con él día y noche. Pero este pasaje nos muestra muchas cosas. Fíjense cómo nos dice también que los demás discípulos se le acercaron cuando Tomás llegó y les dijo: Tomás, hemos visto al Señor. ¿Se imaginan el gozo, la alegría, la algarabía que tenían los discípulos porque habían visto a su Señor? Estaban llenos de mucha alegría. Pero si nos imaginamos por un momento el rostro de Tomás al llegar, como veían un poco en el clip, pues no era una actitud de alegría, gozo, de saltos, de cánticos, pues no, estaba muy triste por lo que había acontecido. Pues recién habían pasado 2 días prácticamente de que su Señor, a quien él había estado compartiendo y le amaba, pues había muerto, lo habían crucificado. Pues los discípulos con mucho gozo le dicen: hemos visto al Señor. Y bien nosotros pudiéramos pensar, él debería de reaccionar con mucha alegría al ver que sus compañeros de años ya, de día y de noche, le están diciendo que han visto al Señor. ¿Qué necesidad tenían sus compañeros de mentirle acerca de este tema? Quizás se le pasó por la mente a Tomás también, quizás pensó de que no, me están diciendo esto como para que no me sienta triste, no me sienta mal, pero los discípulos estaban hablando de un hecho que ellos mismos habían visto con sus propios ojos. Pero Tomás, en vez de surgirle en su corazón una alegría, una fe por el testimonio de sus hermanos, lo que ocurre en Tomás es incredulidad. Y ocurre que él dice esta frase que se convirtió muy famosa y que cuando se habla de Tomás se lo recuerda por esta situación: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. La frase o las palabras que menciona Tomás son producto de un corazón que está lleno de dolor, lleno de tristeza, y que él no puede ver ninguna otra esperanza hasta que él pueda realmente con su propia experiencia tocar y sentir a su Maestro, a su Señor. No seamos tan duros con Tomás, porque bien pudiéramos decir nosotros: ay Tomás, ¿por qué no les creíste a tus compañeros a la primera que te dijeron? No, pues el corazón de Tomás estaba lleno de dolor, de angustia, de desesperanza, y estas fueron las palabras producto de aquel corazón que tenía en ese momento. Y nosotros pudiéramos decir: pero ¿cómo se atreve Tomás a pedir estas cosas? Hermanos, esto es un ejemplo de que cuando nosotros nos encontramos en este tipo de situaciones, pues el Señor escucha estas cosas y las toma muy en serio. Porque luego vamos a ver cómo el Señor mismo, cada una de estas cosas, le hace a Tomás a que las experimente. Algo interesante, hermanos, como para no atacar a Tomás a la primera, porque nos podemos ver muy tentados a esto, es que Tomás no había visto al Señor y por eso no había creído. ¿Y qué de los otros discípulos? Ellos sí creyeron a la primera, cuando les dijo a alguien de que ya habían visto al Señor. Si nosotros vemos un poco cronológico lo que sucedió en este domingo de resurrección del Señor, hay algo interesante. Y es que la primera persona a la que nos relata la Escritura que se le aparece Jesús resucitado es a María Magdalena. Si ustedes ven en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 11, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, hablando de sus discípulos, que estaban tristes y llorando. Aquí se nos muestra el estado de los discípulos. Se encontraban tristes, estaban llorando. Es obvio, es normal. Su maestro había sido crucificado, ya lo habían matado. Había mucha tristeza y mucha desesperanza en su corazón. Pero había una mujer que ya había visto a Jesús. Había una mujer a la cual el Señor se le había presentado y salió corriendo con mucho gozo y mucha alegría en su corazón. No sé si usted se imagina ese momento, qué asombroso.
Pero el versículo 11, Marcos 16, nos dice, ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Sí, eso pasó, hermano. Los discípulos, aquí, por obvias razones, está incluyendo también a Tomás, no se nos dice que aquí Tomás no estaba, pues escucharon el testimonio de esta mujer y no le creyeron. ¿Qué más pasó? Tampoco creyeron los discípulos que lo vieron a Jesús de camino a Emaús, que fue el tema que vimos el domingo pasado. Marcos 16, versículos 12 y 13 dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos les creyeron. Nosotros pudiéramos pensar, ok, porque era una mujer y en ese entonces por la cultura, entonces no se tomaba muy en cuenta a la mujer, entonces el testimonio de una mujer no valía mucho. Pudiéramos pensar eso, pero no necesariamente es eso, porque había incredulidad todavía en el corazón de los discípulos, porque la tristeza, porque la agonía, el sufrimiento que ellos tenían por la muerte de su Señor era muy grande. Ellos estaban pasando esta situación que ni aún el testimonio de las personas, ni aún el testimonio de esta mujer, ni de los dos discípulos que ya vieron a Jesús en el camino a Emaús, fue suficiente para que todos los demás crean. Así que por eso si nosotros pensamos en Tomás, pues Tomás está reaccionando de la misma manera como reaccionaron todos los discípulos al escuchar el testimonio de que él había resucitado. Los demás, como usted ya leyó en Juan 20, ya vieron pues al Señor. Mientras estaban en el cuarto que se les apareció, vieron pues de manera física a nuestro Señor Jesús allí y creyeron. Porque dice que el Señor les mostró las marcas de los clavos y su costado. Pero Tomás no había visto. Tomás se encontraba aún en esa situación. La aparición de Jesús causa en los discípulos una esperanza tremenda de que todas las palabras que Jesús dijo, pues entonces es verdad, el Señor está vivo. Pero esa esperanza aún no la tenía Tomás. Tomás tenía que experimentar él de manera personal un encuentro con Jesús. Hermanos, y si nosotros nos ponemos a pensar esto en nuestro día a día, en lo que pasa a nuestro alrededor, muchas veces nosotros reaccionamos así como los discípulos, como Tomás. Cuando alguien nos viene a decir algo acerca del Señor, alguna promesa de su palabra, lo que Él ha dicho, lo que Él ha hecho y lo que va a hacer, las promesas que Él tiene para nosotros, nosotros muchas veces no le creemos. O nosotros tomamos las palabras a la ligera, como que si estuvieran muy lejos de nosotros. Pero cuando el Señor permite que experimentemos circunstancias en las cuales nuestra fe es probada, y el Señor mismo nos muestra su mano poderosa, su amor, su misericordia, entonces empezamos a palpar al Señor mismo. Entonces empezamos a experimentar lo que los discípulos experimentaron, esa esperanza y esa alegría de saber que el Señor está con nosotros. Por eso la primera parte de este mensaje se llama ver para creer, porque el Señor Jesús, que lo conoce todo, sabía cómo estaba el corazón de Tomás. El Señor no es ajeno a las situaciones que nos acontecen y que nos pasan. El Señor sabía lo que le acontecía a Tomás y Él se encarga de poder tener un encuentro con Tomás. La Escritura nos dice en el versículo 26, 8 días después. Fíjense en esa frase, 8 días después, hermanos, después de que Tomás habló acerca de que pues él no creería a menos que pase todo lo que ya leímos, dice que pasaron 8 días, 8 días de incertidumbre, de inseguridad en su corazón, todavía de tristeza, todavía de dolor. 8 días. Nosotros hubiéramos pensado, pero el Señor debería de actuar inmediatamente. Y que apenas Tomás está sintiendo eso, entonces el Señor debería de hacer algo al respecto y presentarse. Pero no, aquí pasaron 8 días. Y a veces nosotros somos así. Queremos que ante las cosas que nos están aconteciendo, pues que el Señor obre de manera inmediata y que ya pasen las cosas. Pero aquí nosotros vemos que pasaron 8 días para que el Señor venga y se aparezca ante todos sus discípulos. Y esta vez estando Tomás allí, hace lo que Tomás estaba pidiendo. El Señor en su misericordia le concede esto a Tomás
para que él experimente con sus propias manos al Cristo resucitado. Qué maravillosa escena, hermanos, porque aquí nos dice que el Señor se dirige directamente a Tomás y les dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Eso es el llamado del Señor para nosotros. El Señor no quiere que haya incredulidad en nuestros corazones, porque cuando hay incredulidad en nuestros corazones es porque no hay esperanza. Cuando hay incredulidad en nuestros corazones es porque la tristeza, el dolor, cualquier otra cosa está en nuestro corazón y no el buscar de Dios, y no el realmente estar llenos de su presencia. El Señor no quiere que nos encontremos en un estado de incredulidad, sino que realmente le busquemos, que seamos creyentes, que creamos de que Él es el Cristo resucitado, el que vino, el que es y el que será por siempre. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso es que aquí, luego de esta escena, Tomás responde una de las declaraciones que menos es escuchada acerca de Tomás, y es una de las más gloriosas y más importantes dentro del Evangelio de quién es Jesucristo. Tomás responde con estas palabras: Señor mío y Dios mío. Hermanos, si nosotros recordamos a Tomás porque fue incrédulo y dijo ver para creer, también recordemos que él hace esta declaración después de este encuentro con el Señor Jesús: Señor mío y Dios mío. Tomás está reconociendo el poder del Señor, o sea, la autoridad que tiene. Cuando Tomás le dice que Él es el Señor, está diciéndole: tú eres el dueño de todo. Cuando Tomás le está diciendo Dios mío, le está diciendo: tú eres quien me da salvación. Tú eres mi refugio, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio, tú eres mi todo, en otras palabras. Esta es una declaración muy fuerte porque asevera la deidad de Jesucristo en palabras de Tomás. Tomás, después de experimentar este encuentro con el Señor, no tenía más palabras que decir: Señor mío y Dios mío. No sé si ustedes se puedan imaginar la cara o el rostro de Tomás y de los demás discípulos gozándose al ver cómo Tomás declara esto, reconoce con sus labios que Él es el Señor y que Él es Dios. Por eso es que el título de este mensaje, la primera parte, es ver para creer, porque es lo que los discípulos vieron, experimentaron. Pero ¿y qué de los demás? ¿Y qué de nosotros, que no estamos viendo al Señor de manera física en este momento, sino que de nosotros también se nos habla la Escritura? El Señor Jesús luego les dice en el versículo 29: Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabe que usted y yo en este siglo, en esta generación, nos encontramos dentro de estos bienaventurados? Si usted cree en el Señor, porque no lo estamos viendo de manera física, de manera palpable. No lo tenemos aquí como para estrechar su mano y decir: hola Jesús, eres mi Señor, mi Salvador. No, nosotros no lo vemos. Por eso es que la otra parte es creer para ver, porque esa es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos, como seguidores de Él. Así como Él les mencionó a sus discípulos que Él se fue a preparar moradas y que Él mismo vendrá para tomarnos en Juan 14, 1, 2, pues esa es nuestra esperanza. Nosotros hoy creemos en su nombre, creemos en sus promesas, creemos que Él murió y resucitó para perdonar nuestros pecados. Y muchas personas, por el testimonio de los discípulos llenos del Espíritu Santo, creyeron en el Señor Jesús. Y ese testimonio se ha ido esparciendo hasta nuestros días. Y por eso hoy nosotros le reconocemos como Señor mío y Dios mío. Él es nuestro Salvador. Aún en medio de nuestra incredulidad, el Señor actúa y se muestra a nosotros con actos de misericordia y de amor para enseñarnos que Él es quien dice ser. Por más incrédulo que usted pueda pensar que es, o que hay alguna persona a su alrededor, hermanos, amigos, el Señor se mostrará cada vez y cuando, tal y como es. Mostrará su bondad, su amor y su misericordia para que se acerquen a Él, para que nos acerquemos a Él.
Por eso, la segunda parte de este mensaje es creer para ver, porque nosotros hoy creemos para en un futuro poder estar cara a cara con el Señor y poder gozarnos y deleitarnos en su presencia. Por eso el apóstol Pedro, en su primera carta, desde el versículo 3 al 9, escribe estas palabras que quisiera que recordemos en este tiempo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, contaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidas en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, versículo 8, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermano, le pido en el nombre del Señor que medite en esta porción que hemos leído de Pedro. Esto es asombroso. Ahora nosotros somos de aquellos que no hemos visto al Señor de manera física, pero tenemos su palabra, tenemos su testimonio, el testimonio de sus apóstoles y los profetas. Y nosotros ahora creemos y nos gozamos sin haberle visto. ¿Qué tanto se está gozando usted? ¿Qué tanto se llena de gozo inefable, de un gozo indescriptible, al saber que el Señor vendrá por usted? Al saber que aún en medio de esas luchas e inseguridades que pueda tener, el Señor nos ha dado su palabra y Él mismo está con nosotros todos los días hasta el fin. Hermanos, este ha sido el mensaje de hoy, que podamos meditar en cómo el Señor, al tener un encuentro con nosotros, Él transforma y cambia nuestras vidas. Tomás, lleno de desesperanza, inseguridad, incredulidad, pues no tenía qué más hacer, ni a dónde recurrir, ni aún las palabras de sus compañeros pues lo animaban. El Señor mismo tuvo que venir y tomarlo y mostrarle que Él es el Señor y Dios. ¿Qué es lo que está esperando usted? Usted que está escuchando este mensaje, pues realmente se goza mucho en el Señor. ¿Qué tan incrédulo se considera ante las cosas que el Señor ya ha dicho? ¿Le cree? ¿No le cree? ¿Es difícil? Pero el Señor está con nosotros. Y esa es nuestra esperanza y Él no nos dejará. Él nos extiende su mano para que nosotros podamos tomarla y nos podamos gozar en todas sus promesas y todo lo que Él en su misericordia nos da cada día, desde el respirar hasta todas las cosas que hacemos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por habernos dejado en tu escritura, Señor, en tu palabra, esta escena, la cual nos muestra que aun cuando nos encontremos en situaciones difíciles, Señor, aun cuando ni las palabras de las personas puedan consolar nuestros corazones, sabemos que te necesitamos es solamente a ti, que tú mismo, Señor, acudas a nuestro socorro, que tu palabra mismo nos consuele y nos llene de ti. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a meditar, Señor, en esto que hemos hoy aprendido para que lo pongamos en práctica y podamos compartirle, Señor, a otras personas que tú no nos has llamado a ser incrédulos, Señor, sino creyentes. Y que ahora, Señor, no nos encontramos en el ver para creer, sino que ahora nos encontramos en el creer para ver. Creyendo ahora, Señor, te veremos cara a cara en aquel día glorioso en el cual tú vengas. En el nombre de Cristo te damos las gracias, Señor. Amén y amén.